Nuestro grupo está conformado, cursos diagnósticos psicológicos, está conformado por Ana Vanessa, Diana Carolina y Cristian Camilo James y mi persona, Lina Londoño. ¿Qué se identifica en el problema del paciente? Paciente con una conducta, un comportamiento anormal que empezó desde la adolescencia, en el cual su infancia tuvo una infancia muy bonita, fue un parto normal, un vínculo familiar afectivo positivo, pero desde la parte de la adolescencia ya empezó a presentar problemas de convivencia, desadaptabilidad social, dificultad en las relaciones interpersonales. Las relaciones amorosas eran con mucha dificultad, que presentaba un comportamiento agresivo y el paciente no podía tener un adecuado acto afectivo con su esposa, entonces terminamos por dejarlo por la ruptura de la relación. Desde la parte educativa, el paciente estudió Derecho, pero no pudo continuar con sus estudios, al hacer una inestabilidad. En la parte laboral, el paciente tiene problemas en conflicto en el trabajo en equipo, en la comunicación, es muy impulsivo, es hostil, y en la parte como persona es un ser con mucha dificultad tanto en la agresividad como en juzgar a las personas, tiene una conducta machista, que es lo que él diga, ¿sí? También presenta una idea delirante, donde dice que él es Dios en la tierra y que tiene derecho a juzgar a todo el mundo. O sea, él se cree que él es imperfecto y por lo tanto no tiene un autocontrol de sus emociones. También no maneja sus impulsos, entonces también hay que estudiar al nivel emocional del paciente, hay que estudiar sus impulsos, hay que estudiar sus emociones como tal. Bueno, esa es la identificación del problema. Ya la parte a nivel familiar, ya es de lo que estamos hablando, que tiene un problema de celos con su hermano, tiene dos hermanos, dos primos gemelos con esquizofrenia, ya hay un antecedente, y la exploración psicopatológica, aspecto inadecuado, ansiedad generalizada, tiene depresión, presentó un accidente de traumatismo, presentó un accidente, en su hombro izquierdo tiene un problema, ambiente familiar normal, tuvo un excelente rendimiento académico, dificultad en la adaptación social. Desde la hipótesis, como grupo planteamos las siguientes hipótesis. La presencia también, pues el paciente en la edad de adolescencia, al no tener pues un autocontrol de sus emociones, también se refugió mucho en las drogas, en las adicciones, en el alcohol, en la prostitución, ya tuvo una vida de libertinaje, no tiene como tal un tipo de identidad como tal definido, sino que presenta un libertinaje y no presenta una responsabilidad como tal. Entonces ya estudiar las adicciones, hay que empezar a manejar el control de las adicciones, un proceso de rehabilitación, y también hay que manejar ya desde la tendencia biológica, porque como tienes unos antecedentes de esquizofrenia, también se tiene que mirar el vínculo familiar, el vínculo afectivo, cómo son las relaciones con su familia, y también se tiene que mirar el accidente que padeció, que también puede alterar a nivel neurológico lo que es la parte cerebral. También me es muy importante aclarar que en este caso el paciente no presenta una autorrealización como tal. Muy bien dice Maslow en la autorrealización como persona, ¿sí? El paciente al dejar todo como a un lado, o sea, estudia, no lo termina, trabaja, no se adapta a su vida como tal, entonces ya no hay una autorrealización como persona, ya empieza a tener unos problemas de seguridad, de efectividad, hay que trabajar todo lo que es la escala de Maslow. Entonces la confianza en sí mismo, ya él no presenta confianza en sí mismo, ya él considera que no tiene control de su vida, pues así lo veo de esa manera. Que como psicólogos nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y nosotros tenemos que mirar todo, no solamente la parte de la vida del paciente, sino también su cultura, su medio social, sus relaciones, ¿sí? El paciente se ve, quizás se identifica que tiene un choque en las relaciones con los demás
personas tienen un choque en la convivencia, tienen una dificultad en la comunicación, tienen una dificultad en las relaciones amorosas, tienen una dificultad en la agresividad, en el cual entonces, ¿qué es lo que nosotros mantenemos como psicólogos? Escuchar, tenemos que escuchar al paciente, es ver su historia de vida, estudiar su familia, estudiar su conducta, estudiar sus relaciones con las personas, mostrar un cambio, ¿sí? ¿Cómo se empieza ese cambio? Primero que hay que trabajar los pensamientos. Una persona que piense que no puede, que piense que nadie lo quiere, que nadie lo valora, es una persona que no puede creer en sí misma. Entonces hay que empezar a cambiar los pensamientos en él, hay que empezar a crear una autoimagen en él, no que él tenga otro tipo de autoimagen de sí mismo, y también tener una comunicación asertiva, comunicarles con él y también cómo sentir lo que él está sintiendo para hacerlo poder. Bueno, continuando con nuestro proceso de diagnóstico, entonces, de la alternativa de la exclusión, primero entonces identificamos el diagnóstico, que es un trastorno de la personalidad, con un estado de ánimo, en el cual hay que estudiar en nuestro estado de ánimo, y un trastorno de comportamiento, y en las relaciones afectivas, de convivencia, conducta antisocial y problema de inestabilidad emocional. ¿Sí? Es como tal el diagnóstico. Desde el proceso se busca un cambio a través de la terapia cognitivo-conductual, o sea, que es un cambio de comportamiento, de su conducta, reforzar sus pensamientos, reforzar sus hábitos y también trabajar lo que es las emociones, el manejo de sus emociones, el control de sí mismo, y trabajar también a través de la teoría humanista. ¿Qué es lo que queremos con esa teoría? Buscar la confianza en el cliente, buscar el fortalecimiento en su confianza, en su autorización, en su seguridad como persona, en su efectividad, en su estabilidad amorosa, ¿sí? En el fortalecer como red de apoyo a la familia, buscar el que también se sienta amado y valorado por los seres queridos. Desde la terapia del problema de las adicciones que se busca, entonces que el paciente tenga un proceso de rehabilitación en el cual se fortalezca ese proceso de rehabilitación, porque pues un paciente que ya tiene un problema de adicción a las drogas es un paciente que empieza a mostrar un cambio en su comportamiento, delirios, el consumo también permite que empiece a delirar, empieza a tener un comportamiento obsesivo, empieza a tener un comportamiento agresivo, entonces ya hay que empezar a trabajar el proceso de rehabilitación en él. Motivarlo, ¿sí? A un paciente que tenga una motivación como tal, una persona que no sepa para dónde va, qué es lo que quiere hacer, es una persona que no va a llegar a ningún lado. Entonces primero es hacerlo concientizar qué es lo que quiere, para dónde quiere llegar y qué se busca en la terapia, y también que él reconozca para que ese proceso, que él identifique su problema, que él reconozca que necesita una ayuda, en el cual eso también hay que trabajar su historia de vida, su historia familiar, sus antecedentes familiares, y desde la agresión, porque como tiene un problema de esquizofrenia, entonces también si es necesario utilizar la farmacología, entonces un proceso de farmacología a nivel psiquiátrico. Como conclusión, como recomendaciones, intervenir en el proceso, de apoyo a la familia, realizar todo un seguimiento. Se concluye también que el trastorno de la personalidad es el manejo también de la ansiedad, el manejo de las emociones, de la depresión, el trabajo en equipo y la convivencia. Bueno, espero que les haya este diagnóstico esté muy bien definido. Nuestro proceso es seguir trabajando y seguir fortaleciendo a nivel estudiantil y como formación en psicología. Le damos muchas gracias.